En esta presentación vamos a describir los vasos y nervios de la región cervical anterior. Objetivos de la clase: describir las arterias, venas, linfáticos y nervios que están en la región cervical anterior. Entonces, comenzamos con las arterias. Vamos a hablar del sistema carotidio. Estas corresponden a las carotidas comunes. Esta es la arteria carótida común del lado izquierdo. La del lado derecho evidentemente no alcanza a verse de esta visión. Tenemos que señalar que las carótidas comunes son arterias que transitan dentro de la vaina carotidia, acompañadas del nervio vago y de la vena yugular interna, además de el nervio del seno carotidio, que va a estar un poco más arriba, y plexos periarteriales. Existen diferencias entre las carótidas comunes derecha e izquierda. La carótida común izquierda se origina del arco aórtico, es su segunda rama, y por lo tanto tiene un trayecto torácico antes de iniciar el trayecto cervical, mientras que la carótida común derecha se origina del tronco brachiocefálico y por lo tanto tiene solamente un trayecto cervical. Generalmente las carótidas comunes no emiten ramas colaterales, sino que emiten estas dos terminales, que son la carótida externa, situada anteriormente, y la carótida interna, situada posteriormente. La bifurcación de la carótida común habitualmente ocurre a nivel de el borde superior del cartílago tiroides, o equivalente a decir a la altura de la cuarta vértebra cervical. Acá, por ejemplo, tenemos la carótida común del lado izquierdo. Ahí está el borde superior del cartílago tiroides. Tenemos aquí la bifurcación. Esto se llama carótida externa. La posterior es la carótida interna. Y de ella señalamos que la carótida externa, por un lado, tiene o emite 6 ramas colaterales y 2 terminales, y que se encarga de la irrigación fundamentalmente de la cara, mientras que la carótida interna no emite colaterales a nivel del cuello y va a ingresar por la base externa del cuello, por el canal carotidio eh, del cráneo. Por el canal carotidio ingresa al cráneo, ¿cierto? Y en la fosa craneal media después se ramifica eh, y da vascularización para el sistema nervioso central. De la carótida externa vamos a identificar sus 8 ramas: 6 colaterales, 2 terminales. Entonces tenemos acá, primera rama, arteria tiroidea superior; la segunda, la arteria faríngea ascendente; la tercera, que vemos acá, la arteria lingual, esta que está aquí; la cuarta es la arteria facial; la quinta, la arteria occipital; la sexta, la arteria auricular posterior; y después tenemos la bifurcación. En este caso, normalmente la bifurcación está ocurriendo a la altura del cuello de la mandíbula y de estas dos terminales, que corresponden a la arteria maxilar y a la arteria temporal superficial. Entonces, cada una tiene, por supuesto, un territorio de distribución específico. Sin embargo, el vaso de origen para todas estas ramas que mencioné corresponde a la arteria carótida externa. Como les dije, la arteria carótida interna no emite colaterales, sino que ingresa por la base del cráneo, por el canal carotidio, y va a vascularizar el sistema nervioso central principalmente. Hay que destacar que a nivel de el origen de la carótida interna o a nivel de la bifurcación carotidia, vamos a encontrar dos elementos relevantes. Uno corresponde al cuerpo o glomo carotidio, que corresponde a un concentrado de terminaciones nerviosas que contienen quimiorreceptores capaces de detectar los niveles de gases que presenta en este caso la sangre arterial que lleva la carótida. Y por otro lado tenemos el seno carotidio, que tiene terminaciones nerviosas que van a ser capaces de detectar el- los cambios de presión. En este caso son varoreceptores que van a estar contenidos a nivel del seno carotidio. Por lo tanto, destacamos estos dos elementos: el cuerpo carotidio como una agrupación de células que se observa generalmente mejor por la cara medial de la bifurcación carotidia, mientras que el seno carotidio corresponde a una dilatación, generalmente en el origen de la carótida interna, aunque eventualmente se podría observar a nivel de la bifurcación. En relación a las venas de la región cervical anterior, encontramos un plano superficial donde están las venas yugulares anteriores, las cuales traen aquí sangre desoxigenada, ¿cierto? Que comúnmente van a
tributar, como se ve aquí, en la vena yugular externa. En algunas oportunidades se puede observar una comunicación de las venas yugulares anteriores a nivel del espacio supraesternal, lo que se conoce como el arco venoso yugular. En un plano más profundo, si quitamos en este caso, como se ve aquí, los elementos más superficiales, como por ejemplo la piel, los eh, nervios subcutáneos y la musculatura, nos encontramos con la vena yugular interna. Esta es una vena que se origina a nivel de la base del cráneo, presenta en este caso su origen en el bulbo de la vena yugular, el bulbo superior de la vena yugular interna. Bien, a nivel del foramen yugular. Y a partir de allí trae sangre directamente del sistema nervioso central. En este caso, vemos que esta vena desciende en la vaina carotidia, presenta algunas venas tributarias a lo largo de su trayecto, no muchas en realidad, y va a terminar uniéndose inferiormente con la vena subclavia, no sin antes presentar otra dilatación que se llama bulbo inferior de la vena yugular interna, que generalmente presenta acá una válvula que es de tipo bicúspide y que va a impedir cualquier retorno venoso desde, en este caso, desde el cuerpo, podríamos decir, del tronco, miembro superior, hacia la cabeza. Es decir, solamente va a facilitar el descenso de la sangre en su camino hacia el corazón. La yugular interna se une con la subclavia y va a terminar formando las venas brachiocefálicas. Como venas tributarias que podríamos destacar, podemos mencionar, por ejemplo, el seno petroso inferior, que es el lugar donde se origina la vena yugular interna, las venas facial y lingual, que generalmente forman un tronco común que se va a llamar tronco tirolinguofacial, y eventualmente la vena occipital también podría estar drenando acá en la vena yugular interna. Em, en relación a esta vena yugular interna que vemos ahí, vamos a describir un triángulo que se llama triángulo de Farabev, que es este triángulo que está acá, y que en el fondo el triángulo de Farabev se forma por la vena yugular interna, por el tronco tirolinguofacial, y además adicionamos acá al nervio hipogloso que está pasando allí. Este triángulo es útil para la identificación de la bifurcación carotidia, es decir, uno encontrando la yugular interna, encontrando el tronco tirolinguofacial, a veces puede ser linguofacial, depende cómo se conforme, podríamos entonces en profundidad de esto encontrar la bifurcación de las carótidas. Por otro lado, tenemos los linfáticos. En este caso, los linfáticos de la región cervical anterior corresponden fundamentalmente a los que están en relación a la yugular interna, que están acá. Estos corresponden a los linfonodos cervicales profundos, ¿bien? Los cuales van a recibir la linfa proveniente de otros grupos linfáticos, como son los submentonianos, submandibulares, parotidios u occipitales. Acá en la imagen colocamos una comparativa que en el fondo nos muestra una clasificación quirúrgica de los linfáticos del cuello, que es la clasificación TNM, y que en el fondo nos muestra agrupaciones de linfáticos, un grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, la clasificación más actual divide el grupo 1 en A y B, pero en el fondo lo que nos quiere señalar es la forma en que esto va a ir tributando y la forma en que se podrían resecar estos linfonodos en caso de ser necesario. Volviendo un poco más a lo que nos convoca, en este caso los linfonodos de la región cervical anterior van a estar en función de la vena yugular interna y corresponden a los linfonodos cervicales laterales profundos. Hay algunos superiores, otros medios, inferiores. Algunos son más grandes y destacan, como por ejemplo el linfonodo yugurodigástrico, hay un yúgulo moyoideo, hay un tiroideo inferior. Hay varios linfonodos que uno podría identificar acá, pero el concepto general es que están adosados a la yugular interna. Respecto a los nervios de la región cervical anterior, bueno, en el plano subcutáneo identificamos los transversos del cuello, que corresponden a la porción superficial del plexo cervical y que los vamos a encontrar evidentemente en el plano cutáneo.
Ahora, en un plano más profundo, vamos a encontrar en esta región ramos como por ejemplo del nervio glosofaringio, como este que ve aquí, que corresponde al nervio del seno carotídeo, o ramos del nervio vago, que sabemos que este vago transita dentro de la vaina carotídea. También un nervio que vamos a tener que identificar en la región cervical anterior corresponde justamente al nervio hipogloso, dado que pasa por este triángulo que es el triángulo carotídeo. Destacamos que desde el hipogloso desciende la raíz superior del asa cervical y que también va a ser un elemento nervioso que vamos a encontrar en función de la vaina carotídea y por lo tanto en la región cervical anterior. Esos serían los elementos nerviosos que vamos a ver en la región cervical anterior.